Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar en esta apacible y fría noche, ¿verdad? Aunque es fría, pero como digo, es muy hermosa y son días sabrosos también de vivir, estos días fríos. Y vamos a estar con el tema del adulterio, un tema que teníamos ganas también de dar, porque es un tema que necesita la sociedad, ¿verdad? Que necesita la sociedad a fin de que el individuo pueda redimirse, ¿verdad? Y pueda comprender dónde se ha metido. En un mundo adúltero, en un mundo de adulterio. Entonces vamos a empezar, primero vamos a empezar con la escritura en Hebreos 3:15. Dice algo que está muy predicado, pero que haríamos bien en tomar en cuenta, aunque para algunos la palabra ya no tiene valor, ni la suya, ni la de la Biblia, ni la de un predicador, ni la de nadie, ¿verdad? Pero nos dice así, nos advierte la palabra, ¿verdad? Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Verdad? ¿La provocación a qué? La provocación a ira, a la ira de Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué Elohim se sintió provocado? Porque endurecieron sus corazones. Entonces, la ira de Elohim va a venir precedida de la sordera anímica, espiritual, intelectual, consciente, es decir, se cierran conscientemente a la voz de Elohim, ¿verdad? Por eso está esta advertencia gloriosa que se refleja también en otras escrituras. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, para que si yo he de ser discutido, lo sea, pero Elohim sea exaltado, les voy a contar un caso de cómo se escucha la voz de Elohim y cómo, si en verdad alguien de verdad tiene algo de Elohim, no deja que su corazón se encalle, se cauterice, se endurezca. Entonces yo les voy a contar un testimonio que son de esos testimonios que a mi esposa no le gustaría que lo contara, no les gusta que los cuente porque de alguna manera pues uno sale como mal parado, ¿no? O discutido. Pero como digo, lo voy a contar para que sea yo discutido si he de serlo y Elohim sea exaltado, ¿verdad? Y comprendamos lo que yo quiero transmitir en esta noche. Resulta que yo con 15 años, mis primos de mi edad, mayores e incluso menores, ya habían perdido sus virginidades a las alturas de 15, 13, 14 años. Y además con prostitutas vagabundas, viejas, pellejas, ¿verdad? Y entonces, pues a mí siempre estaban, como siempre le habrá ocurrido a muchos de ustedes y a muchas de ustedes, de que siempre estábamos ahí en el punto de mira, ¿no? Como los raritos, como el patito feo, ¿verdad? Como la oveja negra. No, es que ya todos están haciendo sus fechorías y ahí hay alguien que no se deja hacer, ¿verdad? Entonces, pues ya para no soportar más esas burlas, esos escarnecimientos, esas burlas, esas mofas alrededor de mi virginidad, pues entonces opté por hacerle caso a un primo mío que me propuso quedar en un sitio cerca de casa para que él me recogiera con su coche y yo irme donde acababan todos, al puticlub, al prostíbulo, ¿verdad? Entonces resulta que yo tenía mi lucha interna, porque por un lado sentía la voz de Elohim, nos criamos todos en el Evangelio, mis primos lo mismo que yo. Entonces yo tenía esa lucha interior, ¿no? Pero por otro lado es que te chantajeaban, se mofaban, se burlaban. Y entonces yo, pues llegué allí con mi dinero para irme con la prostituta a la que me llevara mi primo con el coche. Pero resulta que esa tarde, como luego me diría después, yo me quedé esperándolo, ¿verdad? Con 5.000 de las antiguas pesetas y no apareció por allí. Y luego me diría que es que se le estropeó el coche.
se le dañó, se le rompió. Entonces hasta ahí llegó la dureza de mi corazón, porque ahí me di cuenta que Elohim me quería para él. Me bastó ese hecho para escuchar su voz, ¿verdad? Si yo hubiera persistido en la dureza de mi corazón, ahí Elohim hubiera quitado su cobertura sobre mí. Pero puesto que obedecí su voz, de ahí me dio una renovación que me concedió pureza hasta el día de hoy y conservar mi virginidad hasta los 36 años con mi esposa. Cosa maravillosa porque aprendimos a hacerlo todo juntos, ¿verdad? Hasta explorar los límites de nuestro cuerpo. Eso es precioso. Entonces, como digo, son de esas explicaciones y de esos testimonios que a uno le pueden discutir, pero que Elohim se exalta, ¿verdad? Que es de lo que se trata. De lo que verdaderamente buscamos es que Elohim se exalte, los que verdaderamente predicamos la palabra de poder, para ello, para que Elohim sea exaltado, ¿verdad? Hay quien tapa sus pecados, no los confiesa, ¿verdad? Y calla cosas, porque esto fue un amago y a mis 15 años, pero hay otros que callan sus prostituciones y sus adulterios, pues si están predicando a las 10, acaban de adulterar a las 9 y lo siguen callando. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, pues ahí les va, ¿verdad? Ese testimonio para empezar. Entonces vamos a empezar ya con la palabra de poder en la Torá, que está en Levítico 19:29. En Levítico 19:29 dice así. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Entonces, les estaba prohibido a los israelitas, aquellos que quieren vencer con Elohim, que contaminaran a sus hijas haciéndolas fornicar, ¿verdad? Y si hacían fornicar a sus hijas, esos hombres, era para esos hombres medrar, haciendo de sus propias hijas proxenetismo, eran proxenetas de sus propias hijas, ¿verdad? Para medrar socialmente. Y entonces así la tierra se ha estado prostituyendo, ¿verdad? Eso es así. Y oye o oiga, ¿verdad? Es una palabra intermedia. ¿Pueden predicadores seguir prostituyendo a sus hijas de una manera proxeneta? Por supuesto, para ser bien mirados, las casan con cualquiera que haya tenido matrimonios anteriores, que sepan que ha sido fornicario, que sepan que ha estado con prostitutas, pero si socialmente tiene poder adquisitivo, claro que casan a sus hijas con ellos. Eso es prostituir la tierra y llenarla de maldad. Gran condenación se han atraído, ¿verdad? Y está en la palabra también, quien se une a prostituta, una carne es con ella, ¿verdad? Que esto está en 1 Corintios 6:16, dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, físicamente, intelectualmente, espiritualmente, quien se une a una ramera es un cuerpo con ella? Se forma un cuerpo con una ramera. En el momento que endurezcas tu corazón, no escuches la voz de Elohim y te unas a la ramera, ya eres uno con la ramera. Por eso, gente que se ha prostituido intelectualmente y espiritualmente no puede dejar de decir las mismas cosas que dice la gran ramera católico-romana. Y además la protegen. Oye, ¿pero por qué es esto? Porque un cuerpo es con ella. Entonces no pueden decir cosas diferentes a lo que dice la gran ramera, ¿verdad? Todos una misma cosa. Prostitución, una prostitución, ¿verdad? La verdad prostituida, mezclada, sincretismo, ¿verdad? ¿Y esto en qué forma lo vemos? Bueno, pues es que todos hablan lo mismo. Si es que todos están creyendo la misma patraña, sacando la misma mentira, ¿verdad? Y cuando ven venir al lobo, todos ceden y se van y no proclaman la verdad,
sino que dejan al pueblo totalmente vendido y confuso y se van, ¿verdad? Entonces, pues tenemos a todos estos prostituidos que son un cuerpo con la gran ramera, ¿verdad? Que se creen las mentiras que salen en los medios de comunicación y acatan todo lo que dice la ramera, ¿verdad? Y es que le trabajan, ¿verdad? Le trabajan porque hacen que salgan las mismas palabras que salen de la gran ramera, ¿verdad? Todos somos uno, toda la publicidad y la propaganda nazi, más que nazi, ¿verdad? Más que nazi y askenazi en el día de hoy, que dicen que todos somos uno, ¿verdad? Todos somos uno ¿en qué? En prostituirte. En prostituirte, en no tener el amor a la verdad que te hubiera salvado, ¿verdad? Entonces, un cuerpo es con ella. Los periodistas, claro, les pagan. Y por medio del pago le trabajan a la ramera porque un cuerpo es con ella, ¿verdad? Los que adoran a la imagen de la bestia, al dólar, ¿qué se forman? Un cuerpo con la gran ramera, que es quien patrocina ese discurrir de la imagen de la bestia, porque es donde va el oro, donde ha ido el oro, ¿verdad? Entonces, un cuerpo es con ella, ¿verdad? Periodistas, predicadores. Por eso no hablan cosa diferente. Por eso no hablan cosa diferente. Antes por lo menos había protestantismo, pero ahora es que se repite lo mismo que dice la gran ramera católico-romana, ¿verdad? Somos uno, que hay que guardar el orden, que hay que guardar el orden, digamos, social jerárquico, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay que obedecer a los científicos, a los que están puestos en eminencia. Oiga, pero si son los más retrasados mentales que hay y la gente con talento está en su casa sentada. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Los dos vendrán a ser una sola carne. La ramera y el que se prostituye con la ramera. Y entonces, como los dos van a ser una misma carne, es más fácil que sean eliminados. ¿Entienden? Entonces, por eso, esa multitud de hombres ramerizados es fácil de ser aniquilados ya, porque han ido donde ya dejan de ser, al cuerpo con la gran ramera, a unirse en el cuerpo con la gran ramera. Entonces, pues, ¿verdad? En ese texto que leímos de 19-29 de Levítico también se mencionaba el hecho de que se prostituyen a las hijas y la tierra se llena de maldad, y prostituyen a las hijas para medrar con un negocio prostibular, con las propias hijas, ¿verdad? Con las propias hijas. Y en esas propias hijas son hombres poderosos que han tenido a hijas religiones, hombres y mujeres poderosos que han dado a luz a hijas religiones. Y para medrar en el negocio prostibular económico, han hecho proxenetismo con sus propias hijas, con sus propias religiones, que al final han acabado vendiendo y ayuntando, dejando en un solo cuerpo con la gran ramera católico-romana, ¿verdad? Entonces tenemos que el mandato a los levitas de verdad, a los levitas que conductualmente hemos sido levitas, con nuestro matrimonio y nuestro testimonio respaldando esa situación de que somos levitas, nuestra vida entera, que es una obra de Elohim, es pura Gesed, por él, porque le ha placido. Entonces los levitas buscaban en el Tanaj, y siempre hemos buscado doncellas, ¿verdad? Hemos buscado doncellas cuando hemos obedecido la voz de Elohim y hemos dejado de endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Entonces los levitas buscaban doncellas. Sin embargo, los sacerdotes, los sacrificadores de cerdos, buscan en verdad a desventuradas que traguen cualquier cosa. Y esto se refleja en 2 de Timoteo, en el consejo a 2 de Timoteo
2 Timoteo 3:6, que se expresa Shaul Pablo de esta manera y dice así. Dice, porque estos, los sacerdotes, los sacrificadores de cerdos, los que van en busca de desventuradas que traguen cualquier cosa ya, que venga de ellos, cualquier prostitución, cualquier ramerismo de sus propios maridos, cualquier adulterio, cualquier abuso, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, ¿verdad? Las meten a encerrarlas, ¿verdad? Oigan, las meten a encerrarlas, no tienen ni voz ni voto, cada vez menos, aun en su propia casa, ¿verdad? Las llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Por qué se conservan chitón, calladas? Porque tienen un poderoso que las hace chistar, que las hace callar. Y como tienen tantos pecados, se creen que se van a redimir, guardando silencio ante un hombre déspota, maltratador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cargadas de pecados. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Los pecados no solamente engloban pecados sexuales, pueden ser pecados de arrogancia, de altivez, de una diversidad de pecados, ¿verdad? De subestimar, de despreciar, de ser embustera, de ser una mujer que no sepa llevar un hogar porque esté siempre con la mentira, con el chisme, ¿verdad? Las mujercillas cargadas de pecado, ¿verdad? Cargadas de pecado, ¿verdad? También connota eso, también lo sexual, ¿no? Porque a lo mejor resulta que la mujer lubrica con el maltratador, con el arrogante, con el soberbio, lubrica con eso. Entonces, claro que la arrastra. ¿Por qué? Porque es una mujercilla cargada de pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias, lo que acabamos de decir, por diversas tendencias al pecado. Entonces, claro, tragan cualquier cosa de esos sacerdotes, ¿verdad? De esos sacrificadores de cerdos. Y a veces esas mujeres cargadas de pecados les acarrean con estos poderosos, acarrean con ellos pese a que ellos tengan hijos o hijas de otros matrimonios. Y pese a que tienen hijos o hijas de otros matrimonios y supuestamente predican palabra, ellas están ahí para favorecerlos. ¿Por qué? Porque son mujercillas cargadas de pecado y se creen que con eso se van a redimir. Con eso se están condenando más, obviamente. Entonces les acarrean, esas mujeres putillas, les acarrean a esos sacerdotes hijos de otros matrimonios, ¿verdad? Y esos sacerdotes, esos predicadores de la palabra de poder para pues medrar en el negocio prostibular con sus propias hijas y sus propias mujeres si hace falta, buscan a las más necias siempre. Claro, buscan a las más necias, que suelen ser las más cargadas de pecado. El pecado y la necedad y la ignorancia vienen de la mano. Entonces, estos sacerdotes, estos predicadores de varios matrimonios, de varias relaciones, que han sido puteros, ¿verdad? Que han visitado frecuentemente prostíbulos, lugares de mala muerte, buscan a las más necias. Las más necias, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, hombre, pudiendo descubrir todo junto a un muchacho que descubráis vuestra sexualidad y en un descubrir apasionante en Elohim, ¿verdad? Que despertéis a lo que es un hombre y lo que es una mujer juntos, ¿verdad? Pudiendo despertar, pudiendo descubrir junto a un muchacho, ¿verdad? Todo el mundo, porque pues con la sexualidad se abre pues un mundo, ¿verdad? Con una sexualidad bien encauzada, se te abre un mundo de emociones, ¿verdad?
que son limpias delante de Elohim. Entonces puedes vibrar para Elohim en tus propias relaciones, tus relaciones de pareja, no solamente sexuales, sino cariñosas, emotivas, ¿verdad? En cada abrazo puede estar presente Elohim. Entonces, oye, pudiendo disfrutar con un muchacho y descubrir junto a un muchacho todo, se van con poderosos hijos de la gran puta, casados antes de estar con estas mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas, ¿verdad? Y hasta con hijos de otras u otras. Hasta casados con otra previamente o con otras. Ya déjate de que haya sido putero. Ya es que ha estado casado de papeles con otra o con otras. Y aún así tienen a esas mujeres necias que, pudiendo descubrir todo con un muchacho, se van con esos poderosos hijos de la gran puta, sacerdotes de Baal. Entonces, claro, pero es que quieren tener encima, para que vean ustedes esos poderosos hijos de la gran puta, los desfachatados que son, quieren darle un respaldo bíblico incluso a sus pecados. Y entonces leen Esdras 10 para extraer de aquí lo que les conviene. Ahora van a verlo. Esdras 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres, y esto lo utilizan para, conforme se cambian de religión, pues se cambian también de mujer, ¿verdad? Entonces dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres y las nacidas de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mizbot de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torah, ¿verdad? Entonces, un amor en cada puerto, que ahora ha pasado del argot marinero al argot prostibular de predicadores, ahora es un amor en cada religión, ¿verdad? Una mujer en cada religión. Entonces, dice: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los Kohanim y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a estos, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Elohim y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia también. Y se levantó el sacerdote, el Cohen, Esdras, y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras. Esto no solamente lo utilizan para manipular en todo, sino que además para el racismo, ¿verdad? Tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Yahweh Elohim de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ahí ya tiene justificación también para el racismo, según qué etnias, según qué razas, que quieran ser etnias y razas todavía a estas alturas del siglo, ¿verdad? Los más racistas, han quedado los más racistas. Entonces dice, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de Elohim sobre este asunto, sobre esto.
Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, ¿verdad? Y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, el Cohen Esdras, y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los Kohanim, de los sacerdotes que habían tomado, más bien sacerdotes que habían tomado de las mujeres extranjeras, que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, o Yeshua, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Dejar a las mujeres, ¿verdad? Dejar a las mujeres extranjeras, ya en pleno racismo. ¿Esto fue respaldado por todos? No, se opusieron levitas, se opusieron los levitas. De los hijos de Imer, Hanai y Zebadías, bueno, y ya tenemos la nomenclatura, ¿verdad? Y así se acaba. Y dice ya en el verso 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz incluso hijos, ¿verdad? Y aún así las repudiaron. Ahora, esto tiene respaldo. Este respaldo le quieren atribuir primero para ser racista y luego para casarse según a la religión que vayan yendo, como se vaya llamando. Si se llamó cristianismo, o si se llamó catolicismo, una mujer. Si se llamó evangelismo, otra mujer. Si se llamó luego mesianismo, otra mujer. Y si se llamara la religión de las galaxias, pues tomarían otra mujer también, ¿verdad? Aparte de las prostitutas que pasarían a sus posesiones de esos poderosos sacerdotes, ¿verdad? Pero esto no tiene respaldo en ninguna manera porque en Malaquías 3:5 expresa lo siguiente. En Malaquías 3:5 nos da lo que verdaderamente pasa en Esdras 10, que es que «Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros». Así que los adúlteros tenían mucho de hechiceros, de cabalistas, de astrólogos, ¿verdad? De hablar cosas espurias, de hablar cosas que eran entregadas a las naciones de paganos, ¿verdad? Pero que ahora esos ministradores de la palabra querían ponerse en el lugar de los levitas y seguir ministrando astrología, cábala, ¿verdad? «Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira». O sea, que aparte que la dicen, la mentira, la juran como que es verdad. «Y a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero». Así que hacen injusticia con toda la mujer que abandonan, según en qué religión esté. Porque si esa mujer es extranjera, ¿verdad? O sea, no está en su religión, eso es hacer injusticia. ¿Pero quién hace esta injusticia? Por supuesto, el adúltero, el hechicero. «No teniendo temor de mí», dice, lo hacen, ¿verdad? Sin tener temor de Elohim, ¿verdad? Por eso repudian al extranjero, ¿verdad? A su propia mujer, carne de su carne, cuando se pasan a otras religiones, porque son prostituidos. Son una sola carne con la gran ramera, ¿verdad? «No teniendo temor de mí», dice Elohim, dice Yahweh Sebaot. Entonces, y esto se conecta con también Malaquías 2:8 al 12, que en el 2:8 al 12 nos dice de esta manera, ¿verdad? Dice en el 2:8 al 12, dice: «Mas vosotros», la conclusión de Esdras 10, que al día de hoy incluso, como hemos dicho, lo quieren pasar para justificar el racismo y tener un amor en cada puerto, predicadores de la palabra de poder, para adulterar y fornicar, predicadores de la palabra de poder, licencia bíblica quieren. Entonces, en Malaquías 2:8 al 12 dice claramente: «Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá, habéis corrompido el pacto de Leví».
¿Cuál era el pacto de Leví? Tomar doncella. Dice Yahweh Sebaot, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos, frecuencia baja, y todo el mundo pueda ver, y usted y yo podemos verlo, que están en frecuencia baja, ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la Torá hacéis acepción de personas. No tenemos, dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Elohim. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación al día de hoy. Tremendo. Porque Judá ha profanado el Mishkan, el templo de Yahweh que él amó. ¿Qué templo Yahweh amó? El templo humano. Y se casó con la hija de un dios extraño, gran ramera, hija de Satanás. Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Yahweh Sebaot. ¿Verdad? Así que esto es lo que hubo ahí. Eso es la verdad de las cosas. Entonces, teniendo esta explicación gloriosa de Malaquías 3.5 y 2.8.12 que acabamos de leer, para poner en su justo lugar a Esdras 10, pero insisten en licenciarse, como digo, un amor en cada puerto, fornicación, adulterio, cada vez que cambian de religión, e incluso, pues eso, si tenían información con Biblia, ahora ya no les basta que es que era Biblia, que ahora es que tienen que ser, que hayan leído Torá, y hayan leído Torá, ahora tiene que ser luego, conforme vayan cambiando de mujer, que tienen que leerla directamente del hebreo, y luego va a ser que tienen que verla directamente escrita por la mano de Elohim. Y van a tomar y no paran en sus vidas licenciosas. En sus vidas licenciosas para, ¿verdad?, prevaricar, fornicar, adulterar. Y no solamente adulterar con mujeres reconocidas por el Estado en forma de divorcio, en forma de divorcios con contratos matrimoniales, sino que además se van de prostíbulos. Y eso las mujercillas cargadas de pecado lo sabían de cristianos, cuando eran cristianos, y lo siguen sabiendo ahora que son mesiánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en vez de verse como adúlteros, puteros, mequetrefes que son en busca de remesas y semillas, oye, ofrenda tu semilla al banco en bursa, ¿verdad? En vez de verse estos como puteros, adúlteros, mequetrefes, en busca de remesas y semillas al banco en bursa, y además, ¿verdad?, están con esas mujeres cargadas de pecados que son protectores o protectoras, más bien, de los propios adulterios, de estos mequetrefes, ¿verdad? Y son protectoras de todos los adulterios de sus propios maridos y de sus fornicaciones, ¿verdad?, de sus propios maridos adúlteros y fornicarios, hasta el punto de que con la escritura de Esdras 10 que hemos leído, sin contrastar con otras que tuercen para su propia perdición, pues entonces quieren justificar el racismo e incluso el proxenetismo. El proxenetismo de sus propias mujeres. Al prostituirse con otras, ya haces que tu mujer se convierta en proxeneta, ¿verdad? Y ya no te digo nada si haces proxenetismo con tu propia hija para casarla para medrar socialmente, ¿verdad? Eso es proxenetismo. Injusticia, estás llenando la tierra de maldad. Por eso temen tanto cuando el juicio de Elohim ven que se está desatando. Por eso lloran como Magdalenas, por eso lloran como prostitutas que son, ¿verdad? Cuando ven que el juicio de Elohim se les acerca. Entonces, pues ahí están, ¿verdad? Y grande condenación se están atrayendo, no quieren, endurecen su corazón y entonces santifican el pecado.
Y en 1 Corintios 7:14, en 1 Corintios 7:14, dice así, mis amados y mis amadas. Dice así en 1 Corintios 7:14. Dice, queriendo, como digo, con esta escritura justificar, si siguiendo en su descarríe, en su camino a la perdición, todavía buscan escrituras, ¿verdad? Y entonces se van a 1 Corintios 7:14 y entonces leen, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos recibirían que serían inmundos, mientras que ahora son apartados, santos, ¿verdad? Entonces, este verso creen que les sirve a esos sacerdotes fornicarios, adúlteros, puteros, creen que ese verso les sirve para prostituir a cónyuges que tienen la desgracia de unirse a ellos, ¿verdad? Entonces, este verso, por ejemplo, que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, lo utilizan como respaldo bíblico para prostituir a sus propias mujeres, y las prostituyen en el mero hecho de que ellos se prostituyen a su vez con otras mujeres y las mujeres lo soportan. Nada más que por eso ya son una misma carne con ellos, son también prostitutas. Entonces, el verdadero sentido de lo que dice este verso, de que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, es que, claro, lo que está diciendo es que el que quiera permanecer incrédulo, porque dice el marido incrédulo que se arrepiente, eso se entiende, como digo muchas veces, o como digo últimamente. Claro, el apóstol cuenta con que el lector no quiera tener retraso mental, si listos somos todos, ¿verdad? Pero no te pases de listo porque te conviertes en un retrasado mental. Entonces, lo que dice aquí es que debe dejar de ser incrédulo, ¿verdad? Se entiende. El marido incrédulo es santificado. Ahora, ¿cuándo puede ser apartado y santificado el marido incrédulo? Cuando se aparta de la incredulidad, ¿verdad? Entonces, el que quiera permanecer incrédulo y obrar, no solamente el incrédulo es el que no confiesa a Elohim o no confiesa a Yahshua HaMashiach, el incrédulo también puede ser aquel que obra con cobardía constantemente. Es la cobardía típica del incrédulo, aunque diga que cree, ¿verdad? Y el incrédulo, sea de confesión o sea incrédulo porque obra con cobardía, no merece el amor de nadie, ni es cabeza de nadie, para que la mujer se le tenga que someter. Es un cobarde, un incrédulo, y no merece el amor de nadie. Eso lo digo con toda la autoridad de un siervo de Elohim, verdadero levita de este tiempo final, refrendado por mi vida entera delante de Elohim, por su gesed, en su gesed. ¿Por qué? Porque oí su voz y entonces no endurecí mi corazón con 15 años. Entendí, comencé a entender, ¿verdad? Entonces por eso tenemos el mundo entero y especialmente América llena de madres solteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el continente de la perrería. Y entonces un mesiánico que oímos nosotros hace poco decía, para terminar su exposición, decía, y esto es representativo de lo que es América, ¿no? La perrería social que hay ahí. Dice, a mis hijos un abrazo. Les amo mucho donde quiera que estén. Oigan ustedes, no saben ni dónde paran sus hijos, pero les dice un abrazo para sus hijos, ¿verdad? Tremendo, tremendo. A lo mejor si los ven, los saludan con el codo ahora. Y esa es la cultura del mozo o la moza en América, en la perrería, ¿verdad? Lo que ha sido todo ese mover de esos sacerdotes impíos, incrédulos, cobardes, puteros, ¿verdad? Que han adulterado y se han unido a la gran ramera. Han aprendido de la gran ramera a ser prostitutas igual que ella, porque quien se une a la ramera, un cuerpo es con ella. Y hasta aquí, ¿verdad? Cada uno que saque sus lecturas y pues mejor bendición en esta noche para la bellísima amada de nuestro Mashiach, preciosa donde las haya. Shalom, shalom, besos y abrazos. Shalom, shalom.